activaba, pues. Abogado, porque entonces, todos querían venir a Ecuador. entonces concluimos que usted va a tomar el modelo anterior de Revolución Ciudadana para aplicarlo. Ya no tenemos que profundizarnos más. Lo mismo en y el un poco modelo más. Económico. Lo mismo y un poco más. A ver, ¿qué incluye eso? Un poco más. ¿Qué incluye suena eso? interesante. Tenemos más experiencia. Tenemos más experiencia. Eso es un activo, ¿no? Sí, es un activo es un activo. Pero tampoco garantiza éxito, ¿no? El éxito ya lo tuvimos. El éxito lo tuvimos. Nos Pero denominaron. es relativo por las circunstancias. Mire, y la forma como se desarrolla la sociedad, que es muy dinámica. Por supuesto. Hay que reactivar también el claro. sector productivo. Antes exportábamos más. Nuestro sector industrial Materia prima. se tecnificaba. Nuestro sector industrial ya estaba elaborando productos y nosotros, nuestro sector industrial exportaba. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos dejado de producir. Ahí se caen fuentes de empleo al dejar de producir. Hay que fortalecer las pequeñas empresas, las MIPYMES. Hay que trabajar con ellos. Son los que mayor cantidad de empleo aglutinan. Ya. Aparte del sector agropecuario también. La pequeña empresa ¿Qué- entonces qué- sería La una pequeña prioridad. empresa es una de las Pero- prioridades. ¿Qué requieren representaría recursos. o qué representa en su gobierno? va a Créditos, pues, representar? créditos productivos. ¿De dónde sacamos los créditos? Candidata. productivos? La banca tiene que dar los créditos. pero- Banecuador pero- también está pero para sería la eso. banca privada. La privada y la pública. Tenemos Ban Ecuador que puede dar los créditos ¿Se va a productivos respetar también. entonces la existencia de la banca privada? Siempre se ha respetado. Ajá. Toda la vida se ha respetado la banca privada. Son los que más han ganado, de hecho. Tenemos un banquero que solamente ha hecho incrementar sus ingresos. El único que ha crecido aquí son los ingresos de la banca. Su sector es el único y todos vamos para abajo. Dentro de su gobierno, ¿qué parte o qué va a representar Manabí? ¿Qué va a representar? Sabiendo que ustedes de raíces manavitas, ¿no? Sus padres son de Canuto. Yo soy manavita, soy de Canuto. Mi casa está en Canuto, vivo en Canuto. Ya, pero no es nacido obviamente acá en Manabí, pero obviamente sus raíces sí. Mire, ¿Usted yo qué, nací, qué aportaría? Mi madre estaba de vacaciones Ya, y dio a obvio. luz en Quito, como pudo haber Bueno, yo dado a entiendo. luz en Son cualquier sitio. circunstancias, son circunstancias. Incluso de eso también ya sabemos todo, que los manavitas Montuvia es Montuvia. Los manavitas nacemos donde nos da la gana. Eso hay un refrán Su aquí. lenguaje, Obvio, ya. Su lenguaje ¿Cuál sería ya el no- aporte A ver, su para lenguaje Manabí? ya no requiere ¿Qué? preguntas. ¿Puedo preguntar, señor? Sí, señor. A ver, ¿qué Que está cuál sería molesto el usted, oiga. No, es que no me deja hablar. pues. Contrólese, por favor. Yo estoy bien. A ver, vamos. Estoy relajado. Vamos. A ver, ¿cuál sería el aporte para la provincia y sobre todo también para ese rincón muy interesante, Ollaviega, Canuto, ¿no? Dentro de la provincia. El país entero necesita obras, el país entero. Porque yo no voy a ser la presidenta de Manabí, voy a ser la presidenta del Ecuador. Pero Manabí en específico y la patria requiere una obra que todos han dicho que es necesaria. Todos. Nadie ha dicho que no es necesaria. Una refinería. Nosotros producimos cerca de 400.000 millones de barriles de petróleo y compramos gasolina. Se nos van cerca de 5.000 millones de dólares en importar combustibles. Históricamente es eso en el Ecuador. Entonces, hay que dar ese salto hacia comprar más bien petróleo y vender combustible para superar el subdesarrollo. Esos 5.000 millones de dólares que estamos gastando en comprar combustible podrían ser utilizados en becas, en salud, en educación, en fuentes de empleo. ¿Eso implica repotenciar refinerías? La refinería o se tiene que construcción de hacer. refinería? Se tiene que hacer la refinería y la refinería es una obra manavita. Se tiene que hacer O sea en que volvemos Manabí. al proyecto de refinería. Vuelvo al proyecto. Lo he defendido todos estos años. En la Asamblea Nacional he defendido el proyecto. Yo he sido clara en lo que yo digo. Yo no oculto nada. Ahí pusieron un proyecto fotovoltaico al margen de la ley. Ustedes saben que ese proyecto fotovoltaico lo sacaron a la concesión y un año después crearon la necesidad. Es inconstitucional y se lo dije en la mesa de trabajo a la viceministra. Prepárese, porque probablemente aquí convirtieron peculado. Ya lo mandé a Contraloría para que empiece la auditoría de la fase precontractual y contractual. Allí hicieron todo violando la ley. Pero entonces habría que indemnizar barcazas. habría que indemnizar entonces al Habrá que ver Obviamente, cómo se habló hace. del tema de oferente, refinería. Pero vamos a hacer esa refinería. El país necesita la refinería. ¿Y de dónde sacamos Ojo, los recursos? A ver, en eso. el año 2017, por supuesto, ese es un tema Claro. fundamental. En el año 2017 se hicieron rondas de trabajo y hubo 20 inversionistas que se sentaron en la ronda de trabajo a nivel mundial interesados en financiar esa refinería con una concesión de 20 años aproximadamente en ese momento. Después de eso, el ministro
de Lenín Moreno, el señor Pablo Campana, dijo públicamente que habían 9 interesados en la construcción. Pararon todo. ¿Por qué? Porque era una obra que venía de la Revolución Ciudadana y detuvieron absolutamente todo. ¿Y nos afectaron a quiénes? A todos los ecuatorianos, así como han destrozado las unidades del milenio, la educación pública, los hospitales. El tema de la refinería es importante entonces, ¿no? Va porque va. Va porque va. Y es una obra manavita. Pero obviamente. Y esto también recuerde que el proyecto, a ver, ¿cómo estaba el proyecto? Ya pregunté a usted, déjeme preguntarle. Ahora vamos al tema ya también que es fundamental, importante, puerto, aeropuerto. El puerto, hay que repotenciar lo del puerto. Pero a ver, el puerto fue concebido... ¿Repotenciar en qué sentido? Porque el puerto yo creo que puede aún dar mucho más. El puerto estaba concebido... ¿Ha sido un buen negocio para el gobierno el entregar el puerto por 40 No años? sé cómo haya sido en este momento. Son 6 años que yo no estoy en el gobierno. Pero ¿cuál era la idea del puerto? Estaba vinculado a la refinería del Pacífico. Por allí vamos a salir con todos los productos. Por ahí va a ingresar todo el equipamiento que venía para la construcción. Entonces se reactivaba, Manta se reactivaba, Manabí crecía, la patria entera crecía. Tenías la refinería del Pacífico en construcción, con una generación de cerca de 20.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, y tenías el puerto en coordinación los dos para darle vida a la economía nacional y revivir también la economía de Manabí. ¿Por qué le digo esto? Porque en el tema de la entrega del puerto a esta empresa, que dicen que no es extranjera, que no es chilena, que es ecuatoriana, etcétera, etcétera, hay irregularidades, ¿no? Incluso ahora pues se ha permitido la ampliación de los patios, pero no se cuenta ni siquiera con los permisos elementales. Habrá que revisar qué es lo que han hecho. ¿Ya? Habrá que revisar todo lo que se ha hecho y ver cómo se mejora por condiciones de vida mejores para el país. Ya, el tema del aeropuerto. A ver, nosotros tenemos este aeropuerto en Manta, que debería ser un aeropuerto internacional, que hicimos aeropuertos en muchísimas ciudades, pero ya les correspondía a las autoridades locales repotenciarlo. Nosotros ya le hicimos la obra y le correspondía a las autoridades locales ver cómo mejoran, si el turismo, si vuelos charter, si cómo sacar los productos. Eso también es una responsabilidad. Pero hay que recordar que los aeropuertos, al igual que los puertos, son sectores estratégicos y son directamente manejados. Quien decide son el gobierno, en este caso según la actual Constitución. Bueno, y también luego pueden hacer una alianza estratégica. Las propuestas, también. ¿Dónde están? Mire, todo hay que repotenciarlo. Hay que ver en qué se va a trabajar con el aeropuerto, el estado en el que está actualmente. ¿Qué podemos mejorar? ¿Usted cree que hay que delegar el aeropuerto? No he analizado si se lo debe o no delegar. Bueno, las autoridades como la TAC dicen que habrá que hacer una mesa hay de una trabajo, pérdida, ¿no? Anual, ¿no? Habrá que hacer una mesa de trabajo para revisar eso. Hagamos un paréntesis. De todos en conjunto. Déjeme ver, porque me han indicado también que creo que tiene otro compromiso, ¿no? Me han puesto como 100 entrevistas. Sí, pero le pregunto. Pero nos faltan unas preguntas todavía. A ver, acabemos las preguntas. Ya, vamos a la pausa entonces y regresamos. Permítanos con nuestros anunciantes, volvemos en breve. Ya volvemos.